Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con la unidad, hoy trabajaremos el romanticismo. El objetivo de esta clase es comprender la relevancia de las obras románticas considerando su temática y el contexto en el cual se enmarcan. Como vimos la clase pasada, el contexto de producción es fundamental para poder comprender las obras de ciertos periodos. Es por eso que comenzaremos con el contexto en el que se da el romanticismo. Bueno, la primera mitad del siglo XIX fue una época de profundos cambios políticos, sociales, culturales. Por ejemplo, en América se estaban viviendo las guerras de independencia y en Europa se vivía también un periodo de revoluciones. El individuo de la época comienza a cuestionarse la realidad y empieza a plantearse nuevas ideas de poder comprender esta realidad en la cual está. Y estas inquietudes, estos ideales, estas ideas, se plasman en este movimiento del romanticismo, que es un movimiento artístico y literario del siglo XIX, que se opone al siglo de las luces, a la ilustración, al neoclasicismo, que era el movimiento literario anterior. Se va a oponer a la razón, puesto que va a buscar que lo irracional, lo onírico, la libertad y la imaginación sean la base de este nuevo movimiento. Como había mencionado, el romanticismo se opone al neoclasicismo. El neoclasicismo es el movimiento anterior, que se caracterizaba principalmente por el predominio de la razón, dejando de lado lo que es la subjetividad y la interioridad del individuo. La literatura tenía un fin educativo y moral, buscaban dejar una enseñanza, es por eso que las fábulas eran relatos muy importantes en esta época por la enseñanza que dejaban. También en esta época del neoclasicismo se retoman los valores estéticos de la antigüedad clásica, de Grecia, de Roma, principalmente el ideal de belleza. Y el romanticismo va a cuestionar estas ideas, puesto que considera que hay otras maneras de concebir la existencia humana y también el arte. Es por eso que vamos a ver ahora cuáles son las ideas fundamentales del romanticismo. La primera de ellas es el idealismo. El individuo romántico va a buscar ideales inalcanzables en todos los aspectos de su vida, principalmente en el tema amoroso. El problema está que el individuo en un minuto va a chocar con la realidad, se va a dar cuenta que estas ideas que tiene en su mente, estos ideales tan inalcanzables, no los va a poder cumplir. Y este choque con la realidad le van a provocar una decepción muy grande, un desengaño profundo. Y esa también va a ser una característica importante de este periodo. Ya los protagonistas de esta literatura van a estar cargados de este pesimismo, darse cuenta que sus deseos no pueden ser cumplidos por la realidad en la que están. Como segunda característica tenemos el individualismo. Aquí va a primar la subjetividad, muy por el contrario de lo que pasaba en el neoclasicismo, que estaba todo basado en la razón. No, el romanticismo quiere mostrar esta interioridad del individuo, quiere mostrar todas estas inquietudes que tiene, este sentimiento de desolación, estos deseos que también tiene. Y debido a esto, la poesía y la música van a ser muy importantes en esta época, ya que logran manifestar esta interioridad y este individualismo. Como tercera característica tenemos el espíritu rebelde y juvenil. La literatura de la época va a buscar mostrar estos rasgos de la juventud, su rebeldía, su pasión, su imaginación, este idealismo que tienen los jóvenes, y también este cuestionamiento a las convenciones sociales de la época, y también estos rasgos morales que habían. Debido a esto, la literatura de la época va a considerar también a personajes marginales que simbolizan esta rebeldía,
como por ejemplo el pirata y el Don Juan, ¿ya? Personajes que ahora van a ser muy importantes dentro del romanticismo, ¿ya? Así que la rebeldía va a ser un rasgo fundamental de los protagonistas de estas novelas. Otra característica que tenemos es la defensa de la libertad. El individuo romántico en estas ansias también de alcanzar ciertos ideales va a ser esta búsqueda de libertad. Y obviamente va a influir el contexto en el que está. Va a observar estas revoluciones y va a tener ganas de rebelarse contra las convenciones que están en esta época. Por eso la defensa de la libertad es una de las características también más importantes del romanticismo. Como siguiente característica tenemos el irracionalismo, ya en oposición total al neoclasicismo y su racionalismo. Lo importante ahora es esta valoración de las emociones, de los sueños, de las fantasías del individuo. ¿Ya? Lo onírico va a ser fundamental también en esta literatura, todos estos, los sueños, el mundo de los sueños. Y este rasgo del irracionalismo va a influir bastante en la literatura fantástica y en la novela de terror, que va a surgir varios años después. Por otro lado, también como característica tenemos el exotismo, y esto viene de la idea de que el individuo romántico siente que la realidad en la que está no logra responder a sus inquietudes, y es por eso que busca ir más allá. Los ambientes donde se van a dar, donde se va a dar esta literatura, van a ser lugares que no eran tan conocidos por los europeos de ese momento, como por ejemplo Asia, América, así que esos van a ser espacios donde se van a desarrollar estos relatos. Y también los relatos van a basarse y van a centrarse en épocas lejanas también, como por ejemplo la Edad Media. Todo esto debido a que el individuo considera que su realidad no le da respuesta. Como siguiente característica tenemos el nacionalismo. Recordemos que el neoclasicismo le dio mucha importancia a todos los clásicos griegos, romanos, y el romanticismo, muy por el contrario, va a querer dar realce a los pueblos, a la cultura local. Es por eso que las leyendas, los cuentos y las creencias de estos pueblos van a ser muy importantes en la literatura. Es más, en este tiempo se van a dar bastantes leyendas. Y como siguiente característica tenemos la relación con la naturaleza, que es muy importante para el romántico. La naturaleza logra mostrar las emociones, este mundo interno del ser romántico. Recordemos que el romántico está bastante desolado, bastante triste, puesto que ve que sus ideales no pueden ser cumplidos. Y la naturaleza entonces va a reflejar esta sensación, esta emoción. Así que los ambientes van a ser bastante oscuros la mayoría de las veces, bastante tristes. Si se muestra, por ejemplo, una lluvia, va a ser una lluvia torrencial. Si se muestra el mar, también es un mar que no va a estar calmo, ¿ya? Y es por esto que la naturaleza refleja entonces las emociones. Como había mencionado anteriormente, la poesía es fundamental para poder mostrar esta individualidad del romántico. Y la poesía va a traer bastantes innovaciones formales en la estructura de la poesía. Se crean nuevas combinaciones métricas. Recordemos que, bueno, los versos poseen una métrica que es digamos, la cantidad de sílabas que poseen. Y anteriormente esto era que todos los versos tenían una misma cantidad de sílabas. Y ahora el romanticismo va a incluir la polimetría, que va a ser bastante frecuente, esta polimetría que todos los versos pueden tener una métrica distinta, así que esa va a ser una característica que va a tener el romanticismo, en la que lo que va a innovar. Otro punto importante dentro de la poesía
van a ser las interrogaciones y las exclamaciones, que van a estar muy presentes, puesto que esto permite que el hablante dé a conocer todo lo que siente, que muestre sus inquietudes, que exclame cómo se siente, si se siente mal, lo va a hacer notar en ese tiempo. Los temas que van a manifestarse principalmente en esta poesía va a ser el desengaño amoroso, la tristeza, la soledad, y la ambientación del poema va a mostrar esta desolación, esta melancolía. Así que como vimos que la naturaleza es el reflejo de la interioridad, vamos a tener también lugares tristes, oscuros, eh, bueno, que van a simbolizar entonces este sentimiento de desolación. Y durante el romanticismo hubo dos tipos de poesía, la poesía lírica y la poesía narrativa. La poesía lírica estuvo con Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro, ya mostrando esta interioridad del hablante. Y la poesía narrativa incluyó lo que son las leyendas, por ejemplo, y uno de sus exponentes era José de Espronceda. ¿Ya? Él, digamos, se manifestó en la poesía narrativa. Bueno, dentro de los principales autores y representantes de este periodo tenemos a Goethe, que es un escritor alemán, que escribió dos obras fundamentales de este periodo. La primera es Fausto. En Fausto se presenta un protagonista que está obsesionado con poder experimentar la vida plenamente, y debido a esto él busca la ayuda de un demonio, y bueno, esto obviamente va a traer consecuencias para su vida. Y la otra obra que él que escribió Goethe, fue Werther. Esta novela que, bueno, su protagonista tiene este mismo nombre, representa al hombre romántico de la época, este joven que se enamora profundamente de una dama, que la idealiza demasiado, ya recuerden este ideal amoroso que se tenía, y el problema está que claro, en un minuto se entera que esta joven va a casarse con otro hombre, y ahí está el choque con la realidad, y se desilusiona y se decepciona mucho. Otro exponente que tenemos en la época es Rosalía de Castro. Ella es una escritora española, su escritura es bastante nostálgica, muy sensible, muestra una angustia también bastante grande. Ella tuvo distintos problemas familiares que se manifiestan en su obra. Una de sus obras importantes se llama A mi madre, ya dedicada a su mamá, luego de que la pierde. Otro autor que tenemos es Lord Byron, un poeta inglés, que él representa en sí mismo al ser romántico. Sus obras muestran una rebeldía total hacia la moral de la época. Y uno de sus textos es La peregrinación de Childe Harold. Como siguiente autor que les había mencionado antes es José de Espronceda, es un autor español, que su obra estuvo también muy relacionada con la política. Él vivió en el exilio también, y una de sus obras importantes es El estudiante de Salamanca. Y por último tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, un autor español que su vida estuvo marcada por muchas dificultades, ya tuvo problemas de salud, tuvo problemas económicos, muchas desilusiones amorosas, y todo esto lo manifiesta en su literatura. Parte importante de su obra se encuentra en Rimas y Leyendas, esta compilación de su poesía lírica y también su poesía narrativa en estas leyendas. Y bueno, esto sería entonces lo que es el romanticismo. Ya vimos entonces los ideales que va a tener el hombre romántico.
ya basándose principalmente en la interioridad, en la subjetividad, en la imaginación, en todos estos ideales que él tenía y que chocaban con la realidad. Así que eso, chicos, espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase.